con nuestro 50 aniversario. Este 50 aniversario lo vamos a dividir de tal manera para que podamos desarrollar la charla en torno a dos temas principales. Vamos a ver un tema, vamos a nombrarlo como si las paredes hablaran, si las paredes de este gran palacio, que es donde estamos albergados, hablaran y nos expusieran qué ha pasado desde 1970, desde 1969 hasta pues prácticamente el día de hoy. Pues vamos a ver cómo la historia de la Casa de la Cultura, el Museo Francisco Cosío y estos 50 años de institucionalización de la cultura en San Luis Potosí, para posteriormente hablar de la institución cultural en la que se convierte la Casa de la Cultura, que continúa evolucionando a través del Museo Francisco Cosío. Vamos a ver el trabajo que se ha desarrollado en torno pues, a los diferentes líderes, a los conductores que han sido los directores, así como no dejar de lado pues, el capital humano, todo el personal que ha tenido la casa, tanto el museo, y que a fin de cuentas han desarrollado una actividad presencial muy importante para la evolución de la institución, y pues vamos a ver qué nos puede preparar para el futuro. Entonces, si no hay más, empezaremos. Y vamos a empezar en una tarde de otoño del año de 1969. Se van a citar en las afueras de lo que es el Hotel Vista Hermosa, dos actores muy importantes. Uno de ellos pues es el gobernador Antonio Rocha Cordero, que estuvo entre 1967 y 1973 en acción, y se va a reunir con un representante de don Joaquín Meade, que es el que estamos viendo, que va a ser su hijo Harold, don Harold Meade Esteva, y entonces se le hace una invitación al licenciado para que conozca, para que vea la situación en la que está el palacio, el antiguo Hotel Vista Hermosa, y sobre todo para hacerle un ofrecimiento. ¿Por qué? Porque este ofrecimiento, pues resulta que pues esta gran propiedad tenía 5 hectáreas, y poco a poco desde 1939 empezó pues a venderse grandes extensiones de terrenos. Se urbanizó un fraccionamiento que en su momento se le llamó Vista Hermosa y que hoy pasa a formar parte de la colonia Jardín. Se abrieron las calles Fray Diego de la Magdalena, Vista Hermosa, y prácticamente pues el terreno circundante de la casa se fue perdiendo hasta que prácticamente donde está ubicada la casa o el palacio o lo que era el hotel, pues queda encerrado como un centro de manzana. Entonces también se le informa al gobernador en esta visita, pues que se encuentra que está pues en muy mal estado, no hay pisos en el vestíbulo, ya no hay candiles, ya no hay mobiliario, y pues que la terraza de frontal, esta bella terraza de cantería, está vendida. Entonces no hay otra cosa más que la demolición. Entonces, en un intento desesperado de poder pues salvar prácticamente el inmueble hacia los intereses que pues prácticamente que económicos que va a tener la familia, se le ofrecen al licenciado Rocha. Entonces el licenciado Rocha pues platica, dice, sí, cómo no, vamos a ver, yo conozco muy bien esta casa, cómo fue su desarrollo, qué sucedió en ella durante todo este tiempo. Yo la disfruté, yo vine a cursos, funcionaba el restaurante del hotel. Entonces vámonos, vamos a ver, voy a formar un equipo y vamos a rescatar la casa. Pero aparece también otro personaje importantísimo, que va a ser don Heriberto Martínez. Don Heriberto Martínez pues prácticamente fue nuestro gran guardador, conservador del inmueble, que estaba trabajando para don Joaquín Meade cuidando unas tierras en el estado de Guanajuato, y pues vino buscándolo aquí al Hotel Vista Hermosa, pues para solicitarle que se le abonara pues algunos sueldos que se le debían. Entonces el licenciado Antonio Rocha le dijo, Heriberto, en este momento eres empleado de gobierno del estado, tu labor es que me vas a cuidar la casa y que nadie me entre y que nadie me salga. Entonces, a partir de ese momento, se le devengaron todos sus sueldos, se le dio un sueldo de empleado de gobierno del estado a don Heriberto, y lo tuvimos pues prácticamente hasta el año 2005, que nos estuvo ayudando, conservando, acompañándonos a todo lo largo
de esta historia. Entonces, vale la pena mencionar que el gobierno del licenciado Antonio Rocha Cordero va a estar muy relacionado en torno a la unificación social de San Luis Potosí, porque habíamos tenido unos periodos transitorios muy fuertes, muy importantes, se estaba dejando de lado algunos gobiernos con un sentido de caciquismo, y prácticamente pues había que fortalecer a la sociedad, había que unirla a través de nuevos proyectos de infraestructura que no se habían desarrollado pues prácticamente en conjunto desde el Porfiriato. Entonces pues vamos a evolucionar San Luis Potosí, y si no podemos evolucionar de otra manera, sino es que es a través de una convivencia social. Entonces esta convivencia social se va a formar a través de patronatos. Entonces vamos a ver que se van a hacer muchísimas cosas: el asilo Nicolás Aguilar, escuelas, construcción del Camino de Cerritos, el embellecimiento de la Plaza del Carmen, finanzas, la pajarita, etcétera, etcétera, etcétera. Y él siempre estuvo muy atento, el licenciado Rocha, de las cuestiones culturales, porque no nada más vamos a desarrollar la sociedad, sino vamos a también a convivir y demostrar qué es lo que realmente somos los potosinos. Entonces, como una cuestión de unificación, también de pacificación, el licenciado Rocha compra a don Joaquín Meade el Hotel Vista Hermosa en 1.400.000 pesos, y entonces no sabe en este momento qué va a hacer, pero lo que sí se va a hacer es que prácticamente vamos a basarnos o se basaron en un proyecto que estaba siendo muy exitoso en Aguascalientes, que lo desarrolló el maestro Víctor Sandoval a través de apoyos de lo que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, para desarrollar varios premios, varias prácticas sociales, y sobre todo difundir las artes y la cultura. Entonces, a partir del rescate que se hizo de este antiguo inmueble y toda la infraestructura cultural que se le empezó a dotar a partir pues del gusto, del ingenio de los hidrocálidos, junto con las acciones de eh, Bellas Artes, pues se empieza a emprender lo que va a ser el proyecto para ejecutar la Casa de la Cultura. Porque se tuvieron muchas ideas sobre todo lo que se iba a hacer, si podemos hacer esto, lo otro, incluso hasta se habló de pero esto también no tiene mucho fundamento, de un museo de cera. O sea, no tiene ningún fundamento, pero pues es como parte de este lenguaje coloquial que vamos a encontrarnos a lo largo del tiempo, de que no se sabía que se iba a hacer con Vista Hermosa. Para pronto, como dicen en mi pueblo, se va a formar un patronato de amigos. Este es el equipo que reunió el licenciado Rocha, encabezado por don José Martín Alba como presidente, y va a unir al maestro Raúl Gamboa Cantón, que era el director del Instituto Potosino de Bellas Artes, don Fernando Gómez Madrazo, el escultor Joaquín Arias, el ingeniero Aznar, el licenciado Ernesto Báez Lozano por parte de la Universidad Autónoma, don Luis Chesal, el licenciado Félix de Aguajare y don Salvador Lozano. Entonces, a partir de este patronato, empieza a desarrollar todo el gran proyecto que se va a cristalizar a través del despacho de arquitectos Cosío y Algara, representado por nuestro querido arquitecto Francisco Cosío, el arquitecto Ignacio Algar. Y pues prácticamente lo que se hizo ya al tener escrituras y llaves en mano es hacer un levantamiento. Vamos a ver qué tenemos, cómo está el inmueble. Pues el inmueble estaba en unas condiciones que incluso lo podemos ver aquí en una fotografía de abajo, pues estaba en muy, muy malas condiciones. Entonces, pues vamos a empezar a desarrollar un proyecto para rehabilitar todos los interiores. Entonces, también en estos primeros levantamientos, pues nos encontramos que hay una serie de espacios, sobre todo lo que era la parte más antigua del edificio, que hoy lo forma la sala prehispánica y potosina, pues están en muy malas condiciones, las vigas podridas, e incluso comentaba el arquitecto Cosío que caminar en la parte superior parecía que estábamos caminando sobre colchones, donde ya prácticamente estaba a punto de demolerse y no había otra forma más que rehabilitar toda la zona. Entonces, el licenciado Rocha, junto con el patronato, empiezan a
revisar todas las cuestiones, saber qué estamos haciendo, vamos a hacer presupuestos, nuestro programa y nuestro proyecto cultural tiene que seguir adelante y pues vamos a seguirlo trabajando. Y entonces el proyecto va a quedar de tal manera en el cual vamos a generar espacios que nos permite, pues en primera parte, tener una gran vestibulación, una entrada donde alberga a los potosinos, y a partir de este gran vestíbulo, pues nos podemos empezar a dirigir a diferentes áreas dependiendo de lo que queramos hacer. Se tenía contemplado, pues sí, tener una área de exhibición eh, prehispánica, una de administración, exposiciones móviles, una sala de conciertos, lo que son servicios hacia la parte del fondo, y si subimos, pues varias salas, varios espacios, sobre todo tener un gran espacio para el arte contemporáneo. Y también en estos momentos se está dando que le ofrecen al gobierno del estado adquirir el altar neogótico que tenemos en la zona de la capilla. Entonces ya a partir de esta primera adquisición que es del gobierno del estado, ya se considera el espacio que va a ocupar pues el primer eh, vamos a decir, el primer bien mueble que va a tener el museo. Entonces empieza la construcción, la demolición de las antiguas áreas y ahí hay muy pocas fotografías, pero sobre todo nos permiten ir ilustrando cómo va cambiando el espacio, cómo se van consolidando pues toda la ornamentación del antiguo palacio de Vista Hermosa, cómo se están colocando nuevos aspectos de carpintería, se está reforzando la carpintería que se tiene, nuestra estupenda escalera que fue desarrollada por ebanistas austríacos y ensamblada aquí en San Luis, pues también se empieza a consolidar porque estaba muy picada, muy dañada, había muchas goteras, se empiezan también a liberar espacios, se empieza a hacer la sala Francisco de la Maza, lo que es la cocina de la antigua casa, pues se elimina y entonces ya va a formar el área del foro y así vamos a ir trabajando. Como es el área de la capilla, pues empiezan a desarrollar el diseño de lo que van a ser los falsos plafones para colocarlos y dar más o menos una ambientación para el espacio que va a ocupar el arte religioso. La sala potosina también se empieza a preparar, la estructura sigue estando presente, el patio central, el balcón se va a conservar y se va a consolidar. Aquí vemos el balcón muy consolidado y se le va a colocar posteriormente la carpintería. Entonces prácticamente se está reembelleciendo este edificio que sí estaba en muy mal estado de conservación. Y mientras se daba esta situación, tanto el patronato como el licenciado Rocha, que personalmente iba muy seguido a ver no nada más esta obra, sino toda la obra de infraestructura que estaba generando su gobierno, se empezó a dar cuenta de que realmente el arquitecto Francisco Cosío era la persona ideal para dirigir la Casa de la Cultura. Se tenía antecedentes, aparte de la formación profesional del arquitecto, que había tenido muchísimos contactos culturales cuando él estudiaba en los años 30 en la Ciudad de México, posteriormente ya que funda el despacho Cosío y Algara aquí en San Luis, remodelan el Teatro de la Paz y entonces en la sala de arte Germán Gedovius, el arquitecto Cosío va a curar la primera exposición contemporánea de arte que se va a tener, que va a ser una exposición de arte sacro, que afortunadamente tenemos algunas imágenes de cómo era esta exposición y prácticamente el arquitecto Cosío empezó a desarrollarlo, él prestó muchas de sus cosas porque él era un amante tremendo de los pocos que ya no hay de los que se nos han ido en el siglo XX amantes del arte, y entonces él sabía prácticamente cómo desarrollar, cómo colocar todas las colecciones para que realmente la obra se pudiera disfrutar en su máximo esplendor. Entonces, con esta idea que se tuvo con este ejercicio en 1949, y el arquitecto Cosío empezaba también a comentar, bien, en esta sala me parece que es muy importante colocar esta obra. También como paréntesis, Cosío y Algara van a pues, participar prácticamente en la modernización arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX en San Luis Potosí. Entonces, prácticamente toda la sociedad potosina van a ser sus clientes, les van a hacer espacios, nuevos edificios, modernos espacios,
y pues va a conocer a fondo a estas personas, sus colecciones de arte, sus mobiliarios. Entonces el arquitecto se atrevía a decir, a ver, le voy a pedir a fulano de tal esta obra prestada, voy a pedir esta otra obra prestada, voy a ir a la iglesia de San José a pedir esto, y así va el arquitecto Cosío empezando a acomodar virtualmente la Casa de la Cultura. Entonces, ya llega por fin la gran inauguración el 20 de noviembre de 1970 a las 7:30 de la noche, y entonces se da el desarrollo de un programa donde vamos a tener palabras de don José Martín Alba, presidente del patronato, la develación de la placa por parte del licenciado Antonio Rocha Cordero y un recorrido por las instalaciones. La prensa pues estuvo presentísima, pues imagínense la primera institución cultural, aunque ya se tiene el Museo Regional Potosino, pero era una instancia muy pequeña a lo que realmente se quería con la institucionalización de la cultura aquí en San Luis. Se quería que desde la Casa de la Cultura prácticamente se difundiera y se organizara toda la cuestión técnico-cultural de San Luis Potosí. Entonces aquí vemos develando al licenciado Rocha la placa de inauguración, a don Pepe Martín Alba aquí presente, y pues empieza el recorrido. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Una casa pues recién restaurada, limpia, perfecta, brillante, vamos, cualquier adjetivo que pudiéramos mencionar de la pureza del espacio que está al servicio de los potosinos es poco. Y muchas de estas piezas que va a tener la casa en estos momentos, pues van a ser de la colección del arquitecto. Empezaron algunas donaciones en el transcurso, como estos burós que van a pertenecer a la casa de doña Joaquina Sainz Trápaga, en la calle del apartado donde hoy es el estacionamiento del Hotel Panorama. Don Harold Mead nos va a donar unas cosas, el arquitecto Cosío presta unas consolas o algunas mesitas, y prácticamente se empieza a desarrollar, todo el programa. Entonces, en este primer recorrido se pidieron algunas cosas prestadas en la iglesia del Carmen. Tenemos pues ya el altar neogótico muy bien puesto, pero no hay una colección de obra. Sin embargo, en la sala, lo que hoy es Potosina o lo que era el arte contemporáneo en su momento, van a participar los alumnos del Instituto Potosino de Bellas Artes con una emoción plena, porque prácticamente después de la sala Germán Gedovis del Teatro de La Paz no había otro espacio donde ellos pudieran exponer. Entonces, con la creación de la Casa de la Cultura, ellos ya tienen un espacio para su desarrollo profesional. Y entonces vemos a varias personalidades, que esta es una fotografía nada más ilustrativa, pero ellos van a participar en esta